Buenas noches una vez más. Vamos a dar inicio al tema de hoy, que son el estudio de los drenes. Todo lo que es su clasificación, sus usos y para qué sirven. Es muy importante este tema debido a que todos los días estamos manejando drenes, ¿sí? Drenes y drenajes, sobre todo en cirugía, pues es una parte fundamental del diario que hacer en la hospitalización. Tenemos que un dren es cualquier dispositivo que facilita la salida de líquidos o exudados al exterior del organismo. Es decir, es un dispositivo que permite que salga así, de una manera profiláctica o de una manera terapéutica. Incluso eh, unos autores lo ponen como diagnóstico también, ¿sí? Eso ya vamos a hablar más adelante. Algunos lo clasifican en dos grandes tipos en función al modo en que se recolecta el material drenado. Lo ponen como no aspirativos y como aspirativos. Los no aspirativos se utilizan en cavidades formadas o, por, o que se puedan formar y cuando se favorece el drenaje por gravedad. ¿Sí? Dentro de estos tenemos los abiertos. Lo drenado queda recogido en apósitos que se cambian con frecuencia. ¿Sí? Por lo general se maneja de esa forma. Los cerrados se utilizan los mismos drenes, pero adoptando una bolsa colectora. Por ejemplo, nosotros hemos colocado ahí bolsas de ileostomía para que poder, sobre todo cuando se trate para drenar alguna fístula biliar o algún problema de estos, o una fístula de otro tipo, para poder cuantificar, ¿sí? Es muy importante la cuantificación de, de lo que salga por este trayecto. Y el otro tipo son los aspirativos. Se conectan a reservorios en los que se ha hecho un vacío para favorecer así el drenaje, es decir, a una presión negativa, ¿sí? O sea, que aspiren. Estos se colocan en cavidades donde es dificultoso o especialmente importante el drenaje de toda la colección que esté presente o pueda aparecer. Algunos consideran que estos son mucho mejores los aspirativos debido a que favorecen con mayor prontitud la extracción de algún líquido o de alguna cavidad, ¿sí? Entonces, dentro de estos drenajes también está el drenaje torácico, ¿no es cierto? O los tubos de tórax que se utilizan, ¿no es cierto?, con una trampa de agua, porque se deben utilizar con una trampa de agua todo drenaje que esté en la cavidad pleural, debido a que hay una presión negativa dentro de la cavidad pleural, ¿sí? ¿Cuánto es la presión, eh, Andrea? Sí, buenas noches. De 4 a 8. Decía que era de 4 a 8 ¿De 4 a 8 qué? durante la inspiración, y en la expiración me parece que era hasta 4 ¿Pero qué cosa? centímetros. ¿Centímetros de qué? Bueno, siempre hay que decir las cosas con O sus sea, nombres y apellidos, ¿sí? Cuando centímetros hablamos de... de presión, y si digo que es una presión negativa, es menos, ¿sí? Entonces debemos decir menos 4 a menos 8 centímetros de agua, ¿sí? Ujú. O es aceptable los milímetros de mercurio, que es algo similar, ¿sí? La diferencia es muy insignificativa. Ya. Entonces, un drenaje, como decíamos, es aquella medida que permite y facilita la evacuación de una colección líquida, semilíquida o gaseosa, ¿sí? Eso también hay que tomar en cuenta, ¿sí? Puede ser sangre, pus,
líquido intestinal, líquido biliar, o sea, el líquido pancreático, eh, gaseosa, como el drenaje torácico, ¿no es cierto? En el caso de un neumotórax, justamente que es de lo que estábamos hablando. Entonces, la trampa de agua sirve justamente para eso, ¿sí? Nosotros podemos realizar, incluso en nuestro medio, se puede realizar debido a que no hay casi trampas de agua, un frasco estéril, ¿sí? De 1 litro o de 2 litros, debemos ponerle 200 ml, ¿sí? O que tenga unos 2 a 3 centímetros de nivel de agua, ¿sí? Eh, para que haga una suficiente presión y evitar que se introduzca aire a la cavidad pleural, ¿sí? Eh, sea cualquier cosa que estemos tratando, si sea un neumotórax, un hemotórax, un piotórax o un derrame pleural. Entonces, esta trampa de agua impide que entre aire, ¿sí? Como ya dijimos, tiene presión negativa, entonces la trampa de agua impide eso, ¿sí? Que se llene de aire en la cavidad pleural. El drenaje o evacuación se realiza mediante la utilización de un dren cuyas características se escogerían de acuerdo a las necesidades y a la patología de cada paciente. Dentro de las características a escoger se encuentran la rigidez del material, la presencia o no de perforaciones, el diámetro, el uso de presión negativa y de otros elementos que puedan facilitar el drenaje. De esta manera se impide el acúmulo de sustancias en el organismo, disminuyendo el riesgo de infección, fenómenos compresivos o de estasis local. De igual manera, los drenajes no permiten la obliteración o cierre de espacios muertos. Habitualmente se utilizan en cuidados postoperatorios con el propósito de facilitar la salida de los fluidos y evitar el acúmulo de estos. Entonces, si evitamos el acúmulo de estos, serían los profilácticos, ¿sí? Nos vamos a evitar que se forme un hematoma, un seroma, ¿sí? En cuanto a las indicaciones del drenaje quirúrgico, existen 4 principales, ¿sí? Para la implementación de este, tenemos, en primer lugar, nos puede servir para colapsar un espacio muerto quirúrgico en áreas con tejido redundante. Las áreas más utilizadas, por ejemplo, son el cuello, la axila. Permitir el drenaje de un absceso o un área quirúrgica infectada hacia el exterior, es decir, para drenar un absceso. 3, para alertar tempranamente sobre derrames quirúrgicos, contenido intestinal, secreciones, orina, aire o bilis. Esto sería como un tipo, lo que les hablaba de un drenaje tipo diagnóstico, ¿sí? A veces dejamos un drenaje para saber si sale o no sale, ¿no es cierto? Esta, cualquiera de estos contenidos puede ser intestinal, orina o bilis, ¿sí? De manera que nos permita realizar un diagnóstico que qué pasó, por ejemplo, en una anastomosis, en una reparación de alguna víscera hueca. Y 3, controlar el escape de líquido de una fístula ya establecida, que también les hablaba, que nos sirve caso un drenaje. En caso de una fístula, pues ese drenaje hay que dejarlo mínimo, alguna vez ya les hablaba de eso, mínimo 2 semanas, ¿sí? Mínimo, ahí se lo puede dejar hasta 21 días con la finalidad que el cuerpo haga un trayecto, ¿sí? Un trayecto fistuloso, o sea, eso se epiteliza alrededor del dren y quedaría ya como un drenaje ya natural, ¿sí? Y lo podemos retirar a nuestro drenaje de manera que siempre y cuando cumpla las condiciones o las indicaciones para retirarlo. Ya vamos a hablar más adelante. Entonces, vamos a dar paso a Irving
para que comparta pantalla, por favor. Continúe con el tema. De drenajes en cirugía. Entonces, vamos a empezar definiendo lo que es un drenaje. Básicamente, un drenaje se refiere a toda acción que tiene como finalidad eliminar, sean líquidos, gases, secreciones, o por decirlo así, derrames naturales o patológicos que se pueden dar en una herida, en un absceso o en una cavidad. Esto, a su vez, valiéndose de un instrumento que se va a denominar DREN. Entonces, drenaje es el procedimiento y DREN es el instrumento para hacer esa diferencia dentro de las dos. Para poder utilizar un DREN, siempre vamos a tener en cuenta ciertas características que este mismo debe presentar. Dentro de ellas tenemos 4 características principales. La primera es que este DREN tiene que ser de un material suave y que a su vez sea flexible. Esto con la finalidad de no comprimir estructuras vecinas al momento de su colocación. Tiene que ser de un material que no sea irritante. Esto para los diferentes tejidos corporales en los que se los pueda utilizar. Ya, un ratito ahí. ¿Qué pasaría Ya si es duro y rígido el DRE? podría lastimar, Doc, alguna estructura dentro de donde esté colocado, por supuesto. Ya, claro, ¿no es cierto? Ese es el objetivo, evitar hacer más Ujú. daño. Si es muy duro y es muy rígido, es por eso que vienen bien romos, ¿sí? En la punta. Vienen bien romos y si no puede perforar algún asa intestinal, un vaso sanguíneo, ¿no es cierto? Si queda en la cavidad. Entonces es muy importante esa característica. Continúa, por favor. Ya, Doc. La tercera característica importante es que tienen que ser igualmente de un material que no tenga tendencia a descomponerse cuando entra en contacto con el líquido que necesitamos drenar. También una característica que puede tomarse en cuenta es que se puede utilizar un colector, esto con la finalidad de cuantificar la cantidad de exudados o bueno, de líquido en general que se esté drenando para mantener una correcta cuantificación de los líquidos. Ahora, al utilizar un drenaje, siempre vamos a tener en cuenta algunos objetivos o la finalidad de colocar un drenaje. El primero de ellos y el principal sería que nos permite eliminar la acumulación de líquidos que puedan formarse. Otro objetivo importante es que nos ayuda a prevenir lo que es la formación de hematomas y seromas dentro de la persona. También es una forma, este drenaje nos ayuda a reducir la contaminación de las heridas. También de cierta forma actúa disminuyendo un poco el dolor posoperatorio. También nos puede ayudar a conseguir más fácilmente la obliteración de espacios muertos, a minimizar las cicatrices también y nos puede servir en ciertas situaciones como profilaxis, en cuanto a fugas también de conductos secretores. Las indicaciones para utilizar un DREN, hay múltiples. Sin embargo, he colocado algunas que serían, por decirlo de cierta manera, las más habituales. Serían en el caso de abscesos, lesiones traumáticas, en el caso de que se den colecciones serosas o de pus. También de manera profiláctica, sobre todo en el periodo posquirúrgico, que se puede utilizar también en algunas cirugías contaminadas o en el caso de que se dé peritonitis también en el paciente. No podemos olvidarnos también de las fístulas digestivas y también se pueden utilizar en casos de pancreatitis agudas. Estos son solo algunos ejemplos de las situaciones en las que podemos utilizar un DREN. Ahora, en cuanto a clasificación, hay unas clasificaciones que son muy amplias realmente. Pero la que me ha llamado la atención y he tomado en cuenta es esta clasificación que es
dependiendo del objetivo del DREN, que en este caso pueden ser profilácticos o terapéuticos, y también la otra clasificación sería dependiendo del mecanismo de acción. En este caso, los drenajes serían tanto activos como pasivos. Como les mencionaba, encontré una gran cantidad de clasificación respecto a los drenajes. Aquí en esta tabla podemos observar con más detalle todas ellas. Muy bien. Para empezar a hablar un poco de los drenes, Entonces, primeramente... ¿cuáles serían los más utilizados o los que más utilizamos en nuestro medio? ¿Qué, Doc? ¿Dependiendo de la clasificación? De los ¿O cómo? drenajes, así en general. Ya, o sea, en este caso serían los drenajes profilácticos y terapéuticos, consideraría yo, que son los más utilizados. A ver, los pasivos también se utilizan, ¿no es cierto? Bastante. Los ¿Mm? activos igual, más utilizados tenemos el Penrose, el mixto, que nosotros lo realizamos un Penrose con una sonda en el centro. Hacemos artesanalmente también aspirativos como el Jeringovac. Sí, Ok, serían los más utilizados. Ya continúo. listo, Doc. Ya, para empezar a hablar, colocado primeramente lo que es el drenaje de gas. Este drenaje básicamente consiste en la colocación de una tira de gas o una gas enrollada, por decirlo así, a modo de cigarrillo, enrollarlo. Uno de los extremos se va a colocar en la herida o en el absceso, mientras que el otro va a dar hacia el exterior. Esto va a actuar a través de capilaridad, va a ser un drenaje pasivo, por decirlo así. Y esto va a facilitar lo que es el flujo de las secreciones, generalmente. Este tipo de drenajes suele emplearse como un complemento general a un tubo de drenaje. Esto con la finalidad de aumentar lo que es la efectividad del drenaje en este caso. Otro de los más utilizados también es el drenaje de Penrose. Este drenaje eh, comprende básicamente a un tubo delgado y aplanado que se va a mantener colapsado mientras no haya líquido en su interior. Este se trata de un drenaje pasivo que se va a colocar a través de una abertura cutánea y su mecanismo de acción es por capilaridad, de tal forma que va a arrastrar los líquidos hacia el exterior. Generalmente este drenaje se coloca al finalizar las intervenciones quirúrgicas. Puede ser antes de cerrar la cavidad, a través de una pequeña incisión que se puede realizar netamente para el drenaje, y se lo va a asegurar con un punto de sutura para que no se salga. Las secreciones que se formen van a pasar a través de un apósito que está colocado sobre la zona y se van a acumular ahí. También se puede colocar una bolsa de colostomía para recoger las secreciones que se puedan obtener a través de este drenaje de Penrose. Este drenaje no perjudica los tejidos cercanos y generalmente produce muy poca irritación del tejido. Está indicado en abscesos subhepáticos, pancreáticos, en abscesos de fondo de saco de Douglas, también en peritonitis, y de una forma preventiva también se puede utilizar para prevenir lo que son abscesos de pared, ya sean musculares en este caso. La retirada de este drenaje de Penrose tiene que hacerse, o bueno, puede hacerse a partir del cuarto o quinto día de su colocación, y a este se lo va a retirar de una manera progresiva, por decirlo de esa forma, aproximadamente unos 2 a 3 centímetros al día, para que de esta forma el trayecto en donde este drenaje estaba colocado vaya cicatrizando de una forma correcta, sin dejar fístulas durante su retiro. Entonces irá sanando el tejido poco a poco.
Al retirar el último día ya también se retira el punto de sutura para poderlo retirar por completo. Otro de los drenajes que he colocado es también el drenaje de redón. Este se trata de un sistema de drenaje activo. Es, por decirlo así, de caída libre. Está constituido por un tubo flexible con un extremo en el que van a haber múltiples perforaciones y que esto se va a colocar en la zona a drenar. Mientras que en el otro lado es un extremo que está adaptado para unirse de forma hermética a lo que es un tubo colector, un recipiente, como podemos ver en la imagen. Este mecanismo nos va a permitir drenar de forma constante y puede regularse según sean las necesidades de cada caso. Cuando este frasco de recolección en el que está colocado se llena o a su vez pierde la capacidad de estar cerrado al vacío, se debe manipularse con las debidas normas de bioseguridad para poder garantizar la esterilidad de todo este sistema de drenaje. Muy bien. Este drenaje está indicado en cirugía radical cuando se extirpan grandes cantidades de tejido, donde puedan quedar espacios muertos que probablemente nos originen hematomas, y también en casos de que haya gran cantidad de exudado. Generalmente se indica en toda cirugía que nos pueda sangrar de una forma muy importante, sobre todo en cirugías de traumatología y en cirugía vascular. Ahí es donde se utiliza con mayor frecuencia. Otro drenaje que también está encontrado es el drenaje en T, o también denominado de Kerr. Este consiste en un tubo blando que tiene forma de T. Generalmente se utiliza en casos de cirugía biliar. Los dos extremos cortos de la T se van a insertar, uno en el conducto colédoco y otro en el conducto hepático. Mientras que la parte más larga de la T se va a sacar hacia el exterior por contrabertura a través de la pared abdominal. La colocación de este drenaje nos asegura básicamente lo que es el paso de la bilis al conducto colédoco. Y así vamos a evitar que se produzca un incremento de la presión dentro de las vías biliares. Si se produce alguna complicación posoperatoria, sobre todo, de esta forma, una parte de las secreciones atraviesa el tubo en dirección al duodeno, mientras que el resto va a salir hacia el exterior. De esta forma nos evita que se aumente la presión. Este drenaje actúa básicamente por gravedad. Está conectado a un sistema de recolección cerrado igualmente y por supuesto que tiene que ser estéril. Este colector tiene que estar siempre por debajo del nivel del paciente para que pueda actuar, ya que es un drenaje que actúa por gravedad, como lo he dicho ahora. Muy bien. Este drenaje se puede retirar al 10º día y se va a realizar este retiro de manera intermitente. Posteriormente se va a hacer de forma continua hasta que se pueda comprobar que el conducto colédoco esté normal, no haya ningún nada patológico. Y esto se va a comprobar mediante la realización de una colangiografía. Y de esta forma es cuando ya podemos retirar definitivamente este tipo de drenaje. Una En el pregunta caso, ahí. sí, Cuando dice, dígame, doctor. cuando dice de manera intermitente, ¿qué se refiere? Ya, según lo que tengo entendido, Doc, es como que, o sea, lo intenta retirar despacio, espera un momento y prosigue nuevamente, y es como que poco a poco, por decirlo de esa forma. Es que no sé cómo expresarme. Bueno, Yo lo entiendo de esa manera, Doc. bueno, estos tubos en KER sí deben retirarse a los 15 días como mínimo. Y aquí parece que dice a los 10 días. A los 10, Doc. Ya es mejor a los 15 días, como digo, ya forma una buena
ya epiteliza todo el trayecto fistuloso y hace una buena tejido fibroso, ¿sí? Ya el objetivo de dejar este drain, por lo general se lo deja cuando se hace una exploración de vías biliares por coledocolitiasis, ¿sí? Puede ser por vía laparoscópica o por vía abierta. Este drain no deben retirarlo antes de ese tiempo, ¿sí? Si no, toca operar de nuevo al paciente y volverlo a colocar. Entonces ahí tienen que tener mucho cuidado con el manejo de esta sonda de Kerr o tubo de Kerr o tubo en T, ¿sí? Como ya dijiste tú mismo, el un extremo va hacia la vía biliar principal y el otro extremo distal hacia el colédoco, ¿sí? Y el extremo más largo, pues es el que sale a través de la pared abdominal hacia el exterior. Ya, lo que les quería decir, para retirar este drain hay que hacer primero la colangiografía, ¿sí? Una vez que ya se hace la colangiografía y vemos que está permeable, o sea, no hay un cálculo, no hay una obstrucción distal sobre todo a este drain, se lo puede retirar, ¿sí? Dice de manera intermitente, eso significa que hay que cerrarlo más bien, ¿sí? Se lo cierra unas 3 horas y se lo abre 1 hora, ¿sí? Se lo cierra 3 horas o 4 horas y se lo abre 1 hora, ¿sí? Eso, esto nos va a ayudar, eso tenemos que hacerlo un día por lo menos, ¿sí? Esto nos va a ayudar para ver si hay cólico o no hay cólico. Digamos que haya cólico, puede ser que esté un cálculo por ahí, ¿sí? Es que el momento de hacer la colangiografía también tenemos que hacerla bien, ¿sí? Porque hay a veces que algunos no saben, le diluyen mal al contraste o le ponen mucho contraste que el cálculo no se lo ve, ¿sí? Entonces, nosotros por lo general, aparte del contraste que ya viene diluido, le ponemos, ¿sí? Le hacemos una dilución con solución salina a 50%, ¿sí? Es decir, unos 25 ml de solución salina y 25 ml de contraste, ¿sí? De ahí le inyectamos, hay que inyectar sin burbujas y eso hay que tener mucho cuidado porque una burbuja de aire se ve como un cálculo, se ve como una imagen eh, hipodensa, ¿sí? Y los cálculos con la angiografía se ven hipodensos, porque el contraste es hiperdenso, ¿sí? Es blanco, entonces se lo va a ver blanco. Entonces, una gota de aire, una burbuja de aire se va a ver negra, ¿sí? Entonces eso hay que tener cuidado y nos va a confundir. Eh, y si le ponemos solo contraste, de vuelta se va a ver todo blanco y no se van a poder ver cálculos si es que hay un cálculo. Entonces, esa es la manera, ¿sí? Es cerrarlo, es de manera intermitente. Se lo cierra y se lo abre. Durante todas las 24 horas se le dice al paciente que se lo cierre así ese tiempo. Si no hay cólico, que lo cierre definitivamente, ¿sí? Hasta el día que ya se lo vaya a retirar. Por ejemplo, un día puede estar cerrado, ¿ya? Por ejemplo, si lo vamos a retirar hoy, ¿sí? Estamos miércoles. Entonces, el día lunes tendría que hacerla de forma intermitente, cerrarlo de forma intermitente, ¿sí? Cerrarlo 4 horas, abrirlo 1 hora, cerrarlo 4 horas, abrirlo 1 hora durante todo el día. El día martes se lo cerraría totalmente, ¿sí? Y el día de hoy ya le haríamos la colangiografía. Si todo está bien, lo retiramos, ¿sí? Se lo retira suavemente una sola. Este no podemos retirarlo así como los otros drenes, poquito a poquito. Un día 3 centímetros, al otro día otros 3 centímetros. No, ¿sí? Este hay que retirarlo una sola, porque ahí podemos dañar el trayecto fistuloso. Ya. Entonces, esa es la manera adecuada de manejar este dren, ¿sí? Ya continúa, Irene. Ya, doctor. Bueno, por último, en caso de que el paciente presente fiebre, escalofríos, dolor abdominal, eh, nos puede sugerir que podría haber una peritonitis. Muy bien. Otro de los drenajes que he colocado también es el drenaje de Jackson Pratt. Este
consiste en un drenaje activo que va a actuar de forma, o bueno, es aspirativo, mejor dicho. Consiste en un catéter de silicona blanca. Esta silicona va a ser aplastada al principio y circular al final. Y en su extremo se puede colocar un colector que va a actuar al vacío por presión negativa. Muy bien. Ya. Este drenaje es muy útil ante intervenciones donde se producen despegamientos amplios con grandes acúmulos de colecciones, ya sean serohemáticas o exudados de tipo inflamatorio. El drenaje de Jackson Pratt usa succión para sacar todos los líquidos a través del tubo. La bombilla que va a estar hasta el final, básicamente, es plana y se va a conectar a un tubo que va a salir del cuerpo. Esta bombilla va a irse extendiendo conforme se vaya llenando de líquido. Perdón, bueno, siempre hay que tener cierto tipo de cuidados al momento de manipular este tipo de drenajes. Siempre hay que realizar una correcta asepsia y antisepsia de manos, sobre todo. Vamos a mantenerlo al paciente bajo control de signos vitales estricto. También debemos cambiar el vendaje a diario. Incluso en ciertas ocasiones se puede cambiar más de una vez en el día. Generalmente también tenemos que utilizar una solución salina para poder limpiar el área donde está colocado este drenaje. Muy bien, al momento de retirar la bolsa colectora, vamos a pinzar el drenaje, vamos a retirarla, vamos a vaciar. Y bueno, antes de vaciar se va a registrar la cantidad de líquido recogido. Y nuevamente vamos a aplastar este colector y lo vamos a volver a colocar. Entonces retiramos el pinzamiento del drenaje y nuevamente empezaría a drenar este tipo de dren. Muy bien, el drenaje Hemovac es un sistema de aspiración cerrado. En cambio, funciona con presión negativa. Este tipo de drenaje va a eliminar suavemente el líquido y los desechos que puedan acumularse en una herida. Esto se realiza a través de una sonda que está perforada y a su vez va a estar conectada a una cámara reservorio. Como podemos ver en la imagen, es una cámara de succión. Este tipo de drenaje se utiliza principalmente cuando se necesita promover la cicatrización de la herida de una buena manera. Y esto se logra a través de la eliminación de los líquidos que puedan acumularse. Pueden ser seromas, hematomas. Y estos son líquidos que podrían retrasar la granulación tisular y permitir la adhesión de ciertas capas de tejido, suprimiendo de esta forma el espacio muerto. Entonces, en este caso nos va a ayudar este tipo de drenajes. Otro drenaje que podemos utilizar también es el drenaje Pleurovac. Consiste en la introducción de un tubo en el interior de la cavidad pleural, atravesando la caja torácica. Y esto puede ser por medio de un espacio intercostal. Generalmente se utiliza con fines terapéuticos. El drenaje de la cavidad pleural tiene como objetivo eliminar o prevenir también la acumulación de aire y de líquidos que puedan acumularse en la pleura. Generalmente este drenaje se lo utiliza en situaciones como puede ser un neumotórax, que está definido como la presencia de aire en el espacio pleural. Otra indicación también es en el derrame pleural maligno, en caso de que también haya un empiema o un derrame pleural también, se puede utilizar. Y en caso de situaciones posoperatorias, en el caso de que hay una toracotomía, una esofaguectomía o una cirugía cardíaca, podemos ver que se puede utilizar este tipo de drenajes.
Tener los cuidados de este drenaje igualmente consisten en hacer curaciones diarias de la zona de punción. Se debe vigilar siempre la aparición de signos de infección en la zona. El tubo de tórax tiene que estar fijado a la piel del paciente. Puede ser mediante la colocación de esparadrapo, para de esta forma más bien proporcionarle al paciente cierta comodidad y que él mismo pueda movilizarse hasta cierto punto. Siempre se debe vigilar que no hayan fugas de aire en este sistema de drenaje. Se debe intentar mantener una intensidad de aspiración suave. Igualmente siempre se debe buscar que el tubo esté permeable y siempre se tiene que valorar o medir en 24 horas el volumen de líquido que ha drenado este tipo de dren. Muy bien. Si bien es cierto, en el caso del cateterismo vesical, más bien corresponde a la colocación de una sonda, igualmente lo he agregado acá porque es algo que se utiliza de manera habitual dentro de la práctica. Entonces, el cateterismo vesical básicamente es la colocación de una sonda a través de la uretra y esta sonda va a llegar hasta la vejiga para de esta manera poder drenar lo que es orina. El cateterismo vesical es un procedimiento bastante común, sobre todo en los servicios de emergencia y en las hospitalizaciones aproximadamente de entre un 10 a 15% de los pacientes se utiliza este cateterismo. Si bien es cierto, es un procedimiento muy utilizado, también constituye un factor de riesgo para que se den infecciones de vías urinarias, sobre todo cuando se lo utiliza por bastante tiempo y de hecho en la colocación de este tipo de sondas aumenta de entre 2 a 10 días la estancia hospitalaria que un paciente debe permanecer. Se puede utilizar en ciertas situaciones, he enumerado algunas, como pueden ser en casos de que haya retención urinaria. También se utiliza para la preparación de los pacientes antes de realizar cirugías que puedan ser abdominopélvicas. También se puede utilizar para determinar la orina residual luego de una micción. Igualmente, en el caso de que haya hematuria, se puede utilizar también para realizar una irrigación vesical. Estas sondas son ocupadas también en el caso de que se requiere un control bien estricto de líquidos en pacientes que estén hemodinámicamente inestables o estén graves. En alteraciones del estado de conciencia, en pacientes politraumatizados. Se puede utilizar, son algunas de las indicaciones más comunes para la colocación de este tipo de sondas. Al igual que, como lo he dicho anteriormente, hay cierto tipo de complicaciones que nos pueden dar tras la colocación. Como ya lo mencioné, la más común va a ser la infección de vías urinarias, ya sea de tipo local o generalizada. También pueden verse complicaciones como úlceras por decúbito, fístulas, hemorragias, obstrucción. En este caso se refiere más bien al sistema de drenaje en sí, puede verse obstruido. También pueden formarse hernias o eventraciones por el orificio de salida. Incluso en ciertas ocasiones una complicación puede ser la pérdida de drenaje por arrancamiento. En este caso el paciente se lo retiraría de forma brusca, por decirlo así. Otro tipo de sondas utilizadas son las nasogástricas. En este caso consiste en un tubo plástico muy fino que nos va a permitir la alimentación directamente al estómago en este caso. En la nutrición por sonda es un método muy sencillo que se define como seguro y eficaz. Este método va a ayudar a conseguir y mantener un correcto estado nutricional. Además de la nutrición, también se puede utilizar para aplicar ciertos medicamentos y a su vez descomprimir el estómago en caso de que exista una distensión abdominal. ¿Cuándo se utiliza?
Primeramente tenemos que se lo utiliza en el caso de aspiración de contenido intestinal. Esto sobre todo cuando por A o B patología existe una dilatación gástrica, una obstrucción intestinal o un ilio paralítico puede ser. También se puede utilizar como auxiliar para el diagnóstico en casos de hemorragia del tubo digestivo alto o lesión gástrica por politraumatismo. Puede ser una indicación. También se puede utilizar con fines terapéuticos. En este caso sería para la infusión de medicamentos o realizar un lavado gástrico en caso de que haya una hemorragia gastrointestinal o haya una sobredosis de medicamentos, una intoxicación, se puede utilizar. Por último, se utiliza también para la administración de alimentos. Como lo he dicho, se puede utilizar para alimentar al paciente con alimentos licuados o fórmulas que sean alimenticias y ya vengan preparadas, industrializadas, por decirlo de esa manera. Complicaciones más comunes que se pueden dar ante la colocación de estas sondas puede ser la epistaxis y lesiones de la mucosa nasal. Estas son fácilmente evitables, se pueden evitar manipulando la sonda con mucho cuidado y con una adecuada lubricación al momento de colocarlo o retirar. Otra complicación común es la broncoaspiración. Esto puede darse por vómito al momento de la colocación de la sonda. Que se dé esto se evita con el ayuno previo a la colocación y realizando maniobras suaves igualmente y también bajo la colaboración del mismo paciente. Otra complicación puede ser la bradicardia por estimulación vagal, las lesiones de la mucosa ya sea oral o faríngea, que igualmente estas se van a evitar fácilmente con la lubricación adecuada de la sonda. Otra de estas complicaciones comunes es la resequedad bucal y faringe. Esto básicamente se da por respiración oral. También puede presentar el paciente rinorrea secundaria, lo que es irritación local, o incluso podría verse una sinusitis. Y en este caso se tiene que retirar la sonda y administrar un antibiótico. Y esto sería todo, compañeros, doctor, en cuanto a lo que he preparado para los drenajes y sondas para el día de hoy. Les agradezco mucho por su atención y si es que hay alguna pregunta, igualmente intentaré responderla de la manera más adecuada. Muchas gracias. Muy bien, Irving. Gracias también. Está completo el tema y muy bien resumido. A ver, Anita Gracias, doctor. Cristina, Dígame, doctor. en cuanto a las ondas de Foley, daba una indicación para irrigación. ¿Qué tipo de sonda debemos utilizar ahí? Hematuria. Ya en caso que haya una hematuria con formación de coágulos, está bien, ¿no es cierto? Esa sería la indicación en pacientes prostatectomizados. También se debe utilizar. Pero ¿qué tipo de sonda debemos utilizar ahí? ¿Qué sondas hay desde 2.5 de calibre hasta la 22? ¿Sí? Ya exactamente, es una sonda de 3 vías. Porque la de 2 vías, ¿qué significa? La una vía es solamente para insuflar el VAC, ¿sí? Por lo general se utiliza solución salina estéril durante el VAC. En la misma sonda marca qué cantidad debemos utilizar de líquido, ¿sí? Eso depende del tamaño de la sonda, ¿sí? Puede ser desde 2.5 cc hasta 15 ml, ¿sí? Ya. Entonces, para irrigación necesitamos una sonda de 3 vías. Entonces deben ser las de mayor calibre. Entonces hay de 20, de 22, ¿sí? Esas son las más utilizadas para estos fines. Porque si debe tener 3 vías, entonces una para que salga la orina, otra para que entre la irrigación, ¿sí?
y la otra vía sería para insuflar el back, ¿sí? Por eso es una sonda de 3 vías. Y sondas de 3 vías tampoco van a haber de menor calibre de eso, porque si no se obstruiría fácilmente. Y el objetivo es que no se obstruya y salgan incluso los coágulos, ¿sí? Y restos de tejidos que se quedan cuando se hace una prostatectomía. Ya, entonces esa es la respuesta adecuada. Pondrán atención que son preguntas de examen. Ya, y la última pregunta, a ver, para Michelle, que está muy participativa. Dígamelo. Entonces, ¿por qué las ondas, por lo general, los drenes tienen múltiples orificios o deberían tener múltiples orificios? O sea, el tren va en una cavidad, digamos, larga, entonces para que pueda obtener los líquidos de todas las diferentes partes que vengan. Ya ese sería un objetivo, ¿no es cierto? Por ejemplo, a veces utilizamos otras ondas y otro tipo de sondas, por ejemplo, en cavidad abdominal, ¿sí? Para utilizar un dren tubular, ¿sí? Debemos realizarle más orificios, ¿sí? Porque utilizamos es una zona de puede ser nasogástrica o una nélato, podemos utilizar, que no es adecuada para la cavidad abdominal, pero sin embargo la utilizamos. Entonces, ¿por qué debemos hacerle estos líquidos? Justamente eso, ¿no es cierto? Porque para que durante su trayecto vaya extrayendo las secreciones y que queramos que salgan o que queramos que sepamos qué tipo de secreción sale, ¿sí? Y a eso por un lado. Y por otro lado es para evitar que se tapen, ¿sí? Si se tapa un orificio, pues tiene muchos más que pue- eh, pueda seguir drenando y cumpla su objetivo, ¿sí? Porque si tiene un solo orificio, se tapa ese orificio y pare de sufrir también, ¿sí? Y se nos complica ahí. Entonces, ese es el objetivo. Porque un dren jamás hay que estarle lavando, ¿sí? Metiendo o sacando, ¿sí? Porque contaminamos las cavidades o cualquier cavidad, ¿sí? Entonces, eso sería. ¿Alguna pregunta para Irving? Bueno, entonces la última cosita en cuanto a los tubos de tórax, ¿sí? Que eso se abordaría más ampliamente en algún otro día en trauma de tórax, pero es importante recalcar, siempre hay que tener cuidado con la trampa de agua, ¿sí? En todos los pacientes, que no se vire accidentalmente, no se caiga. Hay que recalcar esto con las auxiliares de enfermería, con las enfermeras, si se va a realizar un procedimiento, por ejemplo, luego de colocar un tubo de tórax, debemos hacer una radiografía de control, ¿sí? Para ver dónde está colocado, si está bien colocado, etcétera. Eh, entonces, hay que indicarles, ¿sí? Entonces, que esa trampa para movilizar al paciente se la puede cerrar, ¿sí? Hay que colapsar el tubo con alguna pinza o amarrarle o con una gasa, colapsarle de alguna manera el tubo, ¿sí? Que va colocada la trampa de agua. Y ya cuando esté ahí en la cama, pues siempre pegarla, fijarla de alguna manera que no se vaya a virar, ¿sí? Porque el rato que ocurra este accidente, pues puede, si estamos drenando un hemotórax o un derrame pleural, pues se nos va a convertir en un hemotórax también, ¿sí? Porque ya dijimos anteriormente, la trampa de agua sirve para eso, para evitar que la presión negativa succione el aire ambiental, ¿sí? Y se introduzca en la cavidad pleural. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado. Bueno, esto les quería recalcar, pues, entonces, con eso terminamos. Gracias, Irving, y gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Doc.